Mi padre estaba en el juzgado con una voz afilada como un cuchillo. Se rió mientras le decía al juez que yo había malgastado mi vida, que nunca había tenido un trabajo de verdad. Sus palabras me quemaron por dentro mientras unos desconocidos se reían entre dientes en la última fila. No dije nada. Solo contuve la respiración porque sabía que un día descubrirían quién era realmente Elia Herrero. El zumbido de las luces fluorescentes llenaba la sala del juzgado de primera instancia de Cangas de Onís, un murmullo constante que parecía intensificarse con cada segundo que pasaba sentada allí. Apreté las palmas de las manos con tanta fuerza que me dolían los nudillos, con la vista fija en las desgastadas tablas de madera bajo mis zapatos. Aquel suelo había soportado el peso de generaciones enteras. Agricultores, tenderos, vecinos, toda la gente cuyos susurros ahora me rodeaban. Ricardo Herrero avanzó hacia el estrado de los testigos como si el espacio le perteneciera solo a él. Se ajustó la corbata, enderezó los hombros y recorrió la sala con esa chulería familiar, esa que convertía hasta el silencio en su escenario. Su voz se proyectaba sin esfuerzo, retumbando hasta los bancos más lejanos. Ha malgastado su vida, nunca ha tenido un trabajo de verdad. Las palabras cayeron como una bofetada. Una oleada de risas estalló detrás de mí, baja al principio, y luego se extendió por los bancos hasta que resonó como un chiste privado del que yo no formaba parte. Mantuve la vista baja, las tablas del suelo se volvían borrosas mientras el pulso me martilleaba en los oídos. No me levanté para defenderme. No me inmuté ni lloré. Simplemente tragué saliva y tomé aire como me había entrenado para hacerlo. Lento, medido, lo suficiente para evitar que mi pecho se hundiera. Creían saber quién era yo. Para ellos, yo era la historia que él contaba. La caricatura que pintaba con la voz lo suficientemente alta como para que todo el pueblo se la creyera. Pero la verdad estaba sentada conmigo en silencio, encerrada durante años. Y aunque ninguno de ellos podía verla todavía, sabía que llegaría el día en que cada sonrisa burlona en esa sala se desvanecería, y el hombre que sonreía con desdén desde el estrado finalmente se atragantaría con sus propias palabras. 2 semanas antes, en una bochornosa mañana de agosto en nuestro pueblo de Asturias, un sobre amarillo yacía en mi buzón. Las letras negras y en negrita cortaban como el hielo. Notificación de audiencia para la testamentaría. El demandante, Ricardo Herrero. Mi padre quería que se vendiera la casa. La casa que mi madre había dejado. El lugar donde yo había crecido, donde el viejo piano aún vivía en la memoria, si no en el sonido. Me senté en los escalones del porche con el sobre apretado contra la palma de la mano, viendo cómo las hojas quebradizas caían al suelo girando, aunque el verano aún no se había rendido del todo. Esa casa no era solo madera y ladrillo. Llevaba el eco de la voz de contralto de mi madre en el coro de la iglesia. El sonido que me había dado estabilidad durante mi infancia. Apreté el sobre con más fuerza hasta que el papel se dobló, un escalofrío recorriéndome la espalda. Fui a ver a Elena Suárez, la abogada del pueblo, cuyo despacho estaba situado encima de una lavandería. El aire olía a café fuerte y a polvo con papeles apilados en hileras ordenadas y pestañas de neón que brillaban sobre las gastadas carpetas de cartón. Se reclinó en su silla, escuchó y luego exhaló por la nariz. No necesitamos discursos, dijo. Necesitamos pruebas. Puedes demostrar que ayudaste a mantener esa casa. Busqué en cajas en casa hasta que lo encontré. El cuaderno de mi madre con las páginas amarillentas por el tiempo. En una de ellas, su letra era temblorosa pero firme. Hipoteca cubierta. No le digas a Ricardo. Esas palabras golpearon más fuerte que cualquier mazo. No solo lo sabía, me di cuenta de que había mantenido a mi padre en la ignorancia a propósito. Se me oprimió el pecho. Lo había ocultado para protegerme. Y en ese momento lo entendí. Ella siempre había estado de mi lado. De vuelta en mi apartamento me agaché junto al viejo armario y deslicé el doble fondo que había construido años atrás con herramientas de un taller de la base. Mis dedos rozaron un sobresellado con un tridente en relieve. Nadie lo había visto jamás. Desdoblé la carta que había dentro. Era un documento sencillo, de tono clínico sellado por el Ministerio de Defensa. Una verificación de que había servido en la Fuerza de Guerra Naval Especial durante 10 años, desplegada en misiones clasificadas, con mi expediente sellado por ley.
No era solo la mujer que la gente pensaba que enseñaba piano a los niños por 4 duros. Había vivido en las sombras, llevando a cabo un trabajo tan peligroso que ni siquiera mi familia podía saberlo. Un recuerdo atravesó el silencio. Mi madre en la mesa de la cocina, una noche tarde con los pies metidos bajo el batín y los ojos nublados por la preocupación. «Te vas demasiado tiempo, Elia», había susurrado. «¿Hay algo que debas saber?» Le cogí la mano y respondí, tan bajo como una oración. «Si lo supieras, podrías estar en peligro. Por favor, no me lo vuelvas a preguntar». Me apretó la muñeca y asintió. A partir de entonces, nunca más volvió a sacar el tema. La voz de Elena me trajo de vuelta al presente cuando le enseñé la carta. «Solicitaremos una revisión a puerta cerrada», dijo. «El juez puede examinarla en privado fuera del acta, pero tienes que estar preparada para cuando la verdad salga a la luz. No podrás controlar cómo se extiende». Asentí, sintiendo un gran peso en el pecho. Nunca había temido un campo de batalla, pero la idea de exponerme aquí, de mostrarme sin máscara delante de la gente que creía conocerme, ese era el tipo de miedo que no estaba segura de poder soportar. El sábado por la mañana, la luz del sol se derramaba sobre los picos de Europa, convirtiendo los puestos del mercado en manchas de colores vivos. Apilé bolsas de verduras y puse a la venta algunas hogazas de pan, esperando pasar el día sin llamar la atención. Pero entonces apareció mi padre, con la camisa de cuadros a punto de reventar por los botones y la barriga presionando el cinturón como si fuera otro elemento de su actuación. Levantó la voz en cuanto vio caras conocidas. «Javier acaba de cerrar un trato inmobiliario. Trabajo de verdad, dinero de verdad». Las cabezas se giraron, seguidas de asentimientos. Luego su mirada se deslizó hacia mí, entornándose con ese brillo familiar de desprecio. «Y Elia, ella sigue enredando con los críos y el piano, solo por diversión». La risa se extendió como una onda por la fila, no muy alta, pero lo suficientemente afilada como para doler. Se me hizo un nudo en la garganta y agarré la correa de mi bolso de lona hasta que las costuras se me clavaron en la palma de la mano. Entre el borrón de caras, vi a Gerardo, el viejo veterano que rara vez decía algo. No se rió. Solo me miró con una mirada larga y firme antes de hacer un leve asentimiento, como si supiera algo que los demás ignoraban. Cuando el mercado se despejó, recogí mis cosas. Al meter la mano en el bolso encontré un trozo de papel doblado que antes no estaba allí. Con una caligrafía apresurada, decía, «No lleves a la familia a juicio o te arrepentirás». Las letras se mezclaban furiosas y descuidadas. Se me encogió el estómago. Alguien no solo quería que me callara. Querían que abandonara la lucha antes de que empezara. El juzgado comarcal olía a barniz viejo, el aire quebradizo bajo las duras luces fluorescentes. Me senté junto a Elena, con los dedos apoyados en la carpeta que habíamos preparado. David Montero, el abogado de mi padre, se levantó con una sonrisa ensayada. Su voz era suave, pero afilada bajo la superficie. «Señoría, la demandada no tiene un empleo estable ni ingresos demostrables. La propiedad ha sido mantenida en su totalidad por el señor Herrero a sus expensas». Un murmullo bajo recorrió los bancos. Respiré lentamente contando 4 para inhalar, 6 para exhalar. Elena no se inmutó. Deslizó la carpeta sobre la mesa. Dentro estaban los registros de asignaciones, transferencias directas del Ministerio de Defensa a la cuenta de la hipoteca. El juez los hojeó. Por un momento sus ojos brillaron. Luego hizo un asentimiento casi imperceptible. La mandíbula de mi padre se tensó, el color desapareció de su rostro como si el suelo se hubiera movido bajo sus pies. Montero intentó recuperarse con tono defensivo. «Bueno, esto podría ser cualquier cosa, pagos ambiguos. No demuestran una contribución significativa». El juez no dijo nada, pero sujetó un papel para marcar la página. Fue un gesto pequeño, casi casual, pero sentí el cambio como una corriente. La marea había cambiado, aunque nadie quisiera admitirlo. Esa noche, de vuelta en casa, los recuerdos volvieron sin ser llamados. Era una niña otra vez, sentada cerca del piano mientras las manos de mi madre temblaban sobre las teclas. «Elia», susurró, «¿alguien te está frenando?». Negué con la cabeza, forzando la calma. «No, pero hay cosas que no puedo contarte».
Si lo hiciera, podría ponerte en peligro. Apretó los labios con tristeza en su mirada, pero nunca volvió a preguntar. La promesa que le hice en ese momento todavía me encadenaba. Y ahora, con el juicio acercándose, sentía su peso más fuerte que nunca, obligándome a elegir entre el silencio y la supervivencia, o la verdad que podría desmoronarlo todo. El calor se me pegaba a la piel mientras salía por las puertas del juzgado. El día ya se desvanecía en la noche. El aparcamiento estaba casi vacío, con un puñado de coches abollados bajo las farolas amarillas que zumbaban en el aire quieto. Justo cuando agarraba la manilla de la puerta de mi coche, una sombra se despegó del otro lado. Mi padre salió, sólido e inamovible, su presencia bloqueando el camino como un muro. Apoyó una mano en el capó, la otra se cerró en un puño a su costado, su voz sonó baja y rasposa, lo suficientemente dura como para cortar. Estás arrastrando el nombre de tu madre por el fango por una casa que se cae a pedazos. Ríndete, Elia. Me quedé quieta, ralentizando mi respiración en conteos constantes. Inhalar en 4, exhalar en 6. Mi pulso se estabilizó mientras sus palabras chocaban contra mí. Bajo el resplandor de la luz superior, vi el borde de un contrato doblado que asomaba por el bolsillo de su camisa, con el logotipo de una empresa estampado en negrita. No necesité leerlo para entender. Él y Javier ya habían ido a una inmobiliaria. Habían firmado un acuerdo preliminar, listos para vender la casa en cuanto se dictara la sentencia. Su rostro se acercó con los ojos encendidos. No tienes la fuerza para mantener ese lugar. No te conviertas en un chiste más grande de lo que ya eres. Le sostuve la mirada, tranquila pero cortante. El único chiste es un hombre que no soporta la verdad. Pasé a su lado, me deslicé en mi asiento y arranqué el motor. Por el retrovisor, él seguía inmóvil bajo la luz de sodio, su sombra alargándose sobre el asfalto agrietado. La sala del tribunal estaba abarrotada de gente apretujada hombro con hombro, los bancos crujían mientras se acercaban para oír mejor. Me senté en la mesa de los abogados con Elena a mi lado, serena, y mi mano descansando sobre la carpeta que contenía más peso del que nadie imaginaba. Ricardo ajustó el micrófono con un gesto teatral, inclinándose como si estuviera predicando ante una congregación. No ha hecho nada con su vida. Un peso muerto, una inútil. Mi hijo es un triunfador, pero ella sobrevive de suerte y de limosnas. El bajo murmullo de risas volvió a ondular, subiendo y bajando como una marea. Mantuve la vista baja, con la mandíbula apretada, forzando mi concentración en el ritmo de mi respiración. Por el rabillo del ojo vi a Javier. Apartó la mirada, incapaz de encontrarse con la mía. Sabía que las palabras de su padre eran mentiras infladas, pero eligió el silencio. Al otro lado, tía Nora agarraba su bolso con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos, sus labios apretados en una línea temblorosa. Entonces el ambiente de la sala cambió. El juez se quitó las gafas, las dejó con cuidado sobre el estrado y se frotó el puente de la nariz. El ruido cesó de inmediato. Levantó la vista, su voz transmitía una autoridad que no dejaba lugar a dudas. Señor Herrero, este tribunal ha revisado documentación clasificada. Su hija, Elia Herrero, sirvió en la Fuerza de Guerra Naval Especial de la Armada Española durante 10 años. Dicha verificación está confirmada. El aire en la sala se volvió irrespirable. El bolso de tía Nora cayó al suelo con un golpe sordo. El bolígrafo de David Montero dejó un feo manchón en la página antes de detenerse en seco. Me quedé inmóvil, sin decir nada porque no había nada más que añadir. La verdad, una vez dicha, llegaba más lejos que cualquier defensa que yo pudiera haber ofrecido. El rostro de mi padre palideció, su boca se movía pero no emitía sonido, su fanfarronería rota frente a todos a quienes había querido impresionar. La sala parecía contener la respiración. Las paredes, los bancos, incluso las luces del techo. Todo parecía suspendido en el silencio, esperando el peso de las palabras. El juez bajó el expediente a la mesa, sus ojos brillaban a través del borde de sus gafas con una claridad que atravesaba la sala. Elena se levantó con una gracia pausada, alisando los papeles ante ella. Su voz era uniforme, deliberada. Cada sílaba diseñada para cortar cualquier duda. Señoría, estas son las asignaciones hipotecarias del Ministerio de Defensa transferidas directamente durante un lapso de 10 años a la cuenta que cubría la residencia de los Herrero.
Junto a ellas, una nota manuscrita de la propia Margarita Herrero confirmando que su hija era quien realizaba estas contribuciones. El secretario judicial llevó la pila de documentos hacia el estrado. El leve sonido del papel resonó más fuerte que unos pasos. Permanecí quieta, con las manos cruzadas en mi regazo, la fría veta del banco de madera presionando mis palmas. La garganta me ardía con todo lo que me negaba a decir. El silencio se rompió cuando Ricardo se puso en pie de un salto, su voz ronca, casi desgarrada. Yo arreglé el tejado. Yo mantuve las luces encendidas. Yo hice el trabajo de verdad. Sus palabras retumbaron en las paredes de yeso, pero sonaban desesperadas, despojadas de la confianza que solía llevar como una armadura. El juez levantó una mano. Su tono era tranquilo, pero tenía la fuerza de un mazo. El mantenimiento ordinario no sustituye la contribución financiera legal. La evidencia ante este tribunal es clara. El murmullo creció y luego se desvaneció de nuevo, una marea que se retiraba de golpe. Tomé una larga bocanada de aire, llenando mis pulmones hasta que me dolieron las costillas, y luego la solté lentamente. 10 años de secretismo, 10 años llevando una vida oculta. 10 años escuchando mentiras repetidas hasta que casi me las creí. Todo ello expuesto ahora a la vista del pueblo que nunca me había visto de verdad. Las manos de Ricardo se cerraron a sus costados, su rostro enrojecido, las palabras atrapadas tras sus dientes. Parecía más pequeño, de repente, como si la propia sala lo hubiera encogido. Durante años había contado historias sobre mí como si yo fuera el remate de un chiste. Ahora la historia había cambiado. No por mi defensa, no por una pelea, sino por hechos sobre el papel que no podían ser torcidos por su voz. Me erguí, pero no me regodeé. Esto no era un triunfo. Era una liberación. El aire se cargó con la conciencia de que mi silencio había terminado aquí, que la verdad ya no vivía en un cajón, en un compartimento oculto o solo en mi pecho. Había sido dicha, sellada, registrada. Mientras la pluma del juez arañaba la orden, cerré los ojos el tiempo suficiente para sentir cómo el peso se levantaba, como una mochila que finalmente se deja caer tras una larga marcha. Cuando los abrí, la sala del tribunal parecía la misma. Pero para mí, todo había cambiado. Cuando el mazo sonó y la audiencia terminó, salí bajo las columnas del juzgado. El sol de la tarde se derramaba sobre los escalones de piedra, nítido y dorado, y el papel en mi mano temblaba, no de miedo, sino de la extraña ligereza que se siente cuando una carga finalmente se libera. La multitud se había congregado apretada afuera, rostros que había conocido toda mi vida juntos en una inquieta expectación. Di un paso adelante, mi voz firme, elevándose sobre el murmullo de las voces. Mi madre, Margarita Herrero, quería que esta casa siguiera siendo un lugar donde la música pudiera vivir. Hoy establezco la beca de música Margarita Herrero para los estudiantes de este pueblo que sueñan con cantar como ella lo hizo una vez. Los susurros recorrieron la multitud. Entonces una figura se separó del grupo. Gerardo, el viejo veterano que había observado más de lo que jamás había hablado. Se mantuvo erguido a pesar del peso de los años, levantó la mano y me hizo el saludo marcial y nítido de un soldado de operaciones especiales. Un silencio cayó como una piedra. Por un instante el mundo se detuvo. Y entonces llegó el sonido. Aplausos crecientes e insistentes. La misma gente que una vez se había reído ahora aplaudía como si siempre lo hubieran sabido. Por el rabillo del ojo vi a Ricardo abrirse paso, con el pecho hinchado y la mano disparada hacia el micrófono. Tengo algo que decir. Pero antes de que pudiera apropiarse del momento, el juez apareció en la puerta. Sin toga, sin pretensiones, solo una inclinación de cabeza a modo de advertencia. Señor Herrero, este no es el lugar para hacer comentarios. No me obligue a usar la palabra desacato. La mano de mi padre vaciló y luego cayó inerte a su costado. No me giré para mirarlo. Levanté el papel en alto, las palabras de la beca brillando al sol. Esto, dije, es lo que mi madre quería que se recordara. Era tarde, esa clase de tarde en la que hasta las cigarras se han callado. Estaba sentada en el porche de mi madre, la bombilla amarilla proyectando su suave círculo sobre las tablas desgastadas. La madera se había vuelto gris hacía mucho tiempo, suavizada por años de pisadas. Pero bajo esa luz, parecía viva de nuevo, casi dorada.
El traqueteo familiar de la vieja furgoneta de mi padre rompió la quietud. Se acercó lentamente como si no estuviera seguro de haber debido venir. El motor se apagó con un sonido ahogado, y luego él salió, llevando una caja de hojalata marcada por el óxido y restos de pintura vieja. Subió los escalones cada uno crujiendo, y dejó la caja en la barandilla entre nosotros. Cuando abrió la tapa, el contenido atrapó la luz. Medallas y cintas del servicio de mi abuelo en el Sáhara español. Sus colores estaban apagados, pero aún orgullosos. El metal brillaba obstinadamente contra el tiempo, más brillante de lo que esperaba. No me miró. Sus palabras salieron en voz baja, casi frágiles. No volveré a llamarte inútil. Sentí que el aire se asentaba entre nosotros, denso y cargado. Mi respuesta fue firme e inquebrantable. No necesito que estés orgulloso. Solo necesito que no mientas sobre mí. Hizo el más leve de los asentimientos, volvió a coger la caja y se dio la vuelta. Su sombra se alargó bajo la farola antes de plegarse dentro de la cabina de su furgoneta. La puerta se cerró con un golpe sordo, y luego se fue. Permanecí en el porche de pie bajo el constante zumbido de la luz. Su resplandor se extendía por todo el jardín, reclamando la noche para sí. Esta casa, esta verdad y el legado de mi madre estaban a salvo. Por primera vez en años inhalé profundamente, exhalé por completo y no sentí ningún peso oprimiéndome. Solo la serena clemencia de una luz que se queda encendida.